luego de haber escuchado, se renueva la grabación, luego de haber escuchado ofertas sobre el particular y las opiniones sobre el tema, el despacho concluye que las partes no tienen ánimo conciliatorio, no llegaron a un acuerdo conciliatorio, razón por la cual declaró fallida la fase de conciliación y continuaremos con la etapa de interrogatorio. Decisión que notifico en estrados. ¿Cómo? Bien. Sin recurso. Bien. Sin recurso. Bien. ¿Listo? Pasemos a la etapa de interrogatorios. Comencemos con el de la demandante, señora Silvia Mor, por favor. Pase al frente. Su compañero, su colega puede ingresar. Le dejamos la puerta abierta, por favor. Muy bien. Señora Silvia, usted va a rendir un interrogatorio bajo la gravedad de juramento, razón por la cual está en el deber legal y constitucional de decir la verdad, lo que usted sepa, lo que usted le conste. Sea así, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que dijera mentiras, que ocultara la verdad, porque podría incurrir en un delito que es sancionado con pena de prisión por mentir aquí en el estrado, en el juicio. ¿Está clara esa advertencia inicial? Le hago el micrófono prendido así. Sí, está claro. Le pido, por favor, muy amablemente, ponga de pie, levante su mano derecha para tomarle juramento. Señora Silvia Mor Saab, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Gracias. Comencemos con unas preguntas generales. Díganos, por favor, su nombre completo e identificación. Silvia Mor Saab, cédula 41-576-591 de Bogotá. Bien, ¿dónde está domiciliada? En la calle 101, número 1626, apartamento 402. ¿Estado civil? Viuda. ¿Nivel de estudios? Bachillerato. Bien. Díganos, por favor, esta es una pregunta genérica, que igual se la voy a hacer también a los demandados. Díganos, por favor, según su opinión, usted por qué cree que los demandados han infringido sus derechos de marca, sus derechos marcarios. Porque es un activo que tenía Ignacio, ya al morir Ignacio, ese activo entra a la sucesión. Bien. Le pregunto, ¿el proceso de sucesión del señor Ignacio ya culminó o en qué etapa está? Yo me enteré hace poquito por mi abogado que el proceso de sucesión lo abrieron Eugenia, Margarita e Ignacio José el año pasado en junio. Bien, le pregunto, ¿sabe si ya concluyó? No. Bien. Yo me acabo de enterar. Ok, bien, perfecto. Le pregunto, ¿sabe, si lo sabe, respóndame si lo sabe, si en ese proceso de sucesión a usted, es decir, señora Silvia Mor Saab, le adjudicaron las marcas que son objeto de este proceso? No. ¿No se lo han adjudicado? No, no sé. Listo. Bien. Abogado, su turno. Cada uno da 20 preguntas. Gracias, señoría, gracias, señor Amor, por venir a esta audiencia. Diga con cierto sí o no, señora Silvia, por efectos de esta audiencia hay dos fórmulas como se puede preguntar. Una son preguntas abiertas, otras son preguntas asertivas, donde normalmente la fórmula que empleo es diga como es cierto sí o no. Cuando yo formulé una pregunta diciendo diga como es cierto sí o no, la ley determina que usted debe contestar en primer lugar es cierto o no es cierto, y después puede hacer la complementación que usted desee. Entonces, mi primera pregunta es de este tipo de preguntas: diga como es cierto sí o no que usted no es titular de las marcas Clínica Barraquera y demás que usted está mencionando.
Sí es cierto. ¿Listo? Porque es un activo de Ignacio y en el momento en que Ignacio muere, entra una sucesión. Diga cómo es cierto, sí o no, que no existe ningún título de propiedad industrial a favor de Silvia Amor. No es cierto. ¿No es cierto que no exista? No, creo que no existe. Diga cómo es cierto, sí o no, que no existe una adjudicación sucesoral de las marcas en su favor, a favor de Silvia Amor. No es cierto, pero yo estoy aquí es por la sucesión, yo no lo estoy haciendo a nombre mío. Señoría, Sí. vuelvo a como empecé esta audiencia, y esta es la razón por la que no es clara. De acuerdo, eso me pronunciaré. Siga con su interrogatorio. Listo. Van 3 preguntas con número 4. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no ha recibido poderes, autorizaciones o algún tipo de documento por parte de los señores Barraquer Surdiz, herederos y sucesores del señor Ignacio Barraquer, que la autoricen para actuar en su nombre. No he recibido ningún poder de ellos. Señora Silvia, diga cómo es cierto, sí o no, que desde hace más de 20 años usted conoce la clínica Barraquer. Claro. Diga cómo es cierto, sí o no, que desde hace más de 20 años usted sabe y conoce que al frente de la clínica Barraquer hay un letrero grande que dice Clínica Barraquer. Sí. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted nunca ha ofrecido, como Silvia Amor, productos o servicios vinculados con medicina. Eso es cierto, no, nunca. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted nunca ha ofrecido anteojos o dispositivos visuales o médicos. También es cierto. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no ha utilizado en el comercio la expresión Barraquer, Clínica Barraquer o ninguna de estas expresiones. Eso es cierto. Diga cómo es cierto, sí o no, que para la renovación de la marca Clínica Barraquer usted no recibió autorizaciones de los herederos. No tenía por qué recibirla, estaban a nombre de Ignacio. No he terminado de preguntar. Ah, perdón, qué pena contigo. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no recibió autorizaciones de ningún heredero para otorgar poderes para la renovación de las marcas. A ver, ¿puedo dar una explicación? Claro. Pero primero sí o no. No la recibí, pero a mí estaba Ignacio recién muerto, me llamó la doctora Patricia Ocampo, me dijo que se iban a vencer las marcas, que habían que pagarlas, y yo las pagué. No sabía que tenía que tener una autorización para pagar algo que estaba a nombre de Ignacio. Luego, la respuesta de sí o no es Ya cuál. respondió. Ya, te la acabo de contestar. Digo que no recibió ningún poder. Que no recibió ninguna autorización.
No, es que no sabía que tenía que recibir ninguna autorización. Me llamó la abogada de las marcas, por eso las pagué. Señoría, yo no tengo más preguntas. Adelante el otro abogado. Tengo, sí, una solicitud. En la medida... Sí, tengo una pregunta más. Diga, por favor, informe a este despacho. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted que oftalmos o Instituto Barraquer utilizan las marcas que usted menciona? Hace casi 40 y pico de años. Gracias, señoría. Ahora sí no tengo más preguntas. Sí tengo una petición en la medida que hay dos excepciones, una de falta de legitimación y otra de prescripción. De acuerdo, pero usted la voy a resolver después de los interrogatorios. No tengo preguntas. Fueron 12 preguntas, señor abogado, si a bien lo tiene, para que efectos de aclaración o refutación le pregunte a su propio cliente. Hasta 12. No tengo ninguna pregunta para formular. Señora Silvia, ¿tiene algo más que agregar o añadir a su declaración? Si lo tiene, la escucho. Sé que desde 1994 estaban registradas, Ignacio registró las marcas, y sé que el doctor Francisco y la doctora Carmen sabían que Ignacio tenía nombre en las marcas. Eso es todo. Muchas gracias, le agradezco. Sí, gracias. Siga, por favor. Sí, ya puede ser. Doctor Francisco, mucho cuidado con la subida y la bajada. ¿Listo? Bien, es el turno de recibir el interrogatorio del señor Francisco Barraquer Coll. Señor Francisco, usted está en el deber de responder con la verdad, lo que sepa, lo que le conste, lo que se le pregunte. Sea si no hay ningún inconveniente, el problema sería que dijera mentiras porque podría incurrir en un delito. ¿Está clara esa advertencia inicial? Le pido por favor levante su mano derecha. Señor Francisco Barraquer Coll, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo que se le pregunte en este juicio? Sí, lo juro. Gracias. Comencemos con unas generales. Díganos por favor su nombre completo e identificación. Francisco Barraquer Coll, identificado con cédula de extranjería 66418 de Bogotá. Su domicilio. Calle 90, número 941. Su estado civil. Casado. Su nivel de estudios. Doctor en medicina y cirugía. Bien. Comenzamos también con la pregunta genérica que le hice a la demandante, pero esta vez en sentido contrario, es decir, ¿usted por qué considera que su empresa no ha infringido derechos marcarios del demandante? El Instituto Barraquer de América, del cual soy representante legal, fue creado por mi padre el año 1964 y fue creado en homenaje a mi abuelo Ignacio Barraquer, quien había creado un instituto similar en la ciudad de Barcelona. El instituto ha funcionado intensamente desde la fecha 1964 y el instituto es una sociedad, es una entidad científica y académica de carácter civil sin ningún fin de lucro, destinada a la investigación, estudio, enseñanza y divulgación de la ciencia oftalmológica. Todos sus miembros son gente especialmente remarcable por sus calidades científicas y una de las normas legales que pertenecientes a sus estatutos es que ninguno de sus directivos recibe ningún honorario. Todos trabajamos en el instituto a niveles directivos de una manera ad honorem. Dado el tiempo largo que me lleva trabajando y dado las
brillantes actuaciones que creo que desarrollamos, consideramos que el nombre Barraquer y el nombre instituto le pertenece plenamente y que no entendemos por qué está en discusión. Bien. Díganos, por favor, ¿cuál es su relación con el señor Ignacio Barraquer? Ignacio era mi hermano mayor, que era administrador de oftalmos. Bien. Señor abogado, tiene su turno, hasta 20 preguntas. Adelante. Señor Francisco, diga como cierto sí o no si la Sociedad Oftalmos y el Instituto Barraquer ha venido usando las marcas. Sí, está bien, pero solo para instituto. Okay. Sí, qué pena. Cierto. Si el Instituto Barraquer ha venido usando las marcas desde la muerte del señor Ignacio Barraquer. Como dije hace un momento, sí es cierto, como dije hace un momento, las ha venido usando el instituto desde 1964 ininterrumpidamente. ¿Desde cuándo tenía conocimiento o no tenía conocimiento de que las marcas, los certificados, estaban a nombre del señor Ignacio Barraquer y no del Instituto Barraquer? Tuve conocimiento de estos hechos probablemente a principio, alrededor del año 2000, cuando conversé con Ignacio. Le dije que eso no era posible, que él no tenía derecho a adjudicarse esas marcas. Desde ese momento, repetidamente, Ignacio me dijo que tenía la razón y que iba a proceder a pasarle esos derechos al Instituto Barraquer de América, tanto la marca Oftalmos como la marca Instituto Clínica Barraquer como la marca Instituto Barraquer de América, para que quedan con verdadera propiedad. Esta solicitud se la hice 10, 15 veces y siempre respondió que lo iba a hacer ya. Incluso en juntas directivas de oftalmos puse el problema y él públicamente afirmó que lo iba a hacer inmediatamente, cosa que nunca hizo. Teniendo en cuenta que tenían conocimiento de que esas marcas estaban a nombre del señor Ignacio y que él mismo había manifestado que lo iba a hacer y nunca lo hizo, ¿qué medidas tomó el Instituto Barraquer para subsanar esa irregularidad? Fue volverle a solicitar repetidamente que esto lo hiciera. Siempre decía ya lo voy a hacer. Una última pregunta. ¿Tenía usted conocimiento de que los 3 hijos del señor Ignacio abrieron un proceso de sucesión el año pasado? Los 3 hijos se refieren a los Barraquer Surdís, correcto. Abogado, una pregunta por micrófono. La causal. Inconducencia. No tiene nada que ver con el proceso. No da lugar. Se mantiene la pregunta. Repítala. ¿Tenía usted conocimiento de que los 3 hijos del señor Ignacio, correspondientes a los Surdís, específicamente, iniciaron un proceso de sucesión el año pasado? Nunca tuve noticia directa, pero indirectamente sí oí hablar de que habían hecho esta solicitud. No más preguntas, señores. Fueron 4 preguntas. Si tienen algo que preguntarle a su cliente para aclaración o refutación, adelante. Doctor Barraquer, ¿sabe usted nos narró que había hecho peticiones, pues que le había solicitado a su hermano Ignacio que se cedieran las marcas y habían hablado de eso? Y nos dijo que él había estado de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿sabe usted por qué no lo hizo? Yo personalmente creo, es opinión, de que él tenía intención de hacerlo, sobre todo porque en los últimos meses
habíamos sido más insistentes en la solicitud y ha sido más insistente diciendo que lo iba a hacer ya. Pero creo que debido a su muerte aguda, brusca, se tronchó completamente este proceso que esperaba que se realizara brevemente. Entiendo de su respuesta que se murió antes de poderlo hacer. Exactamente. Sobre todo que su muerte fue una cosa brusca de unas pocas horas. Dentro de sus conversaciones, él reconocía que esas marcas eran del Instituto y de Oftalmos. Frente a nosotros la reconoció siempre. No tengo más preguntas. 4 preguntas. Muchas gracias. Una sola pregunta, doctor Barraquer. En una de sus respuestas anteriores manifestó que se enteró de que había unas marcas registradas por parte del doctor Ignacio Barraquer. ¿Sabe usted si el doctor Ignacio Barraquer sabía que el Instituto Barraquer de América utilizaba el nombre Instituto Barraquer de América en el mercado? Definitivamente sí, que lo sabía, dado que incluso don Ignacio era miembro fundador del instituto en el año 1964. No más preguntas. ¿Y el señor Francisco tiene algo más que agregar o añadir a su declaración? En el momento no tengo nada más particular que agregar. Muchas gracias, le agradezco su comparecencia, puede retirarse del estrado. Llamemos ahora, por favor, a la señora Eugenia. Tome asiento, señora Eugenia. Usted va a rendir un interrogatorio bajo la gravedad de juramento. Está en el deber de responder con la verdad lo que sepa, lo que le conste de lo que se le pregunte en este juicio. Si es así, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema? Que dijera mentiras. ¿Por qué? Porque podría incurrir en un delito. ¿Está clara esa advertencia inicial? Sí, señor. Le pido, por favor, se ponga de pie, levante su mano derecha. Señora Eugenia Barraquer Sourdís, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Gracias. Bien. Comencemos generales. Nombre completo y número de cédula, por favor. Mi nombre es Eugenia Barraquer Sourdís, mi cédula 39.784.892. Estado civil. Casada. Nivel de estudios. Soy abogada con una maestría en Derecho. Bien. Su ocupación actual, ¿cuál es? Yo soy abogada independiente y entre las distintas tareas que ejerzo la representación legal suplente de Oftalmos S.A. desde el mes de abril del año 2017. Listo. Voy a comenzar también con una pregunta genérica, pero en sentido contrario, es decir, ¿usted por qué considera que no han infringido derechos marcarios que alega el demandante? Oftalmos S.A. es una sociedad anónima, propietaria de un establecimiento de comercio denominado Clínica Barraquer. Oftalmos S.A. se constituye ante la legislación colombiana desde el año de 1963 y desde entonces ha utilizado siempre los nombres Clínica Barraquer, Centro Oftalmológico Barraquer, y gira realmente su objeto social, lo gira en torno al nombre Clínica Barraquer. Oftalmos S.A. simplemente es un nombre que se utiliza para los efectos pues netamente administrativos, como los trámites, por ejemplo, ante las autoridades tributarias y ese tipo de cuestiones, pero todo el ejercicio de su razón social siempre desde su fundación ha girado en torno al nombre Clínica Barraquer. Luego, en esa medida, Oftalmos considera que tiene y ha tenido desde su fundación un derecho adquirido respecto del uso del nombre con el que inclusive gira su establecimiento de comercio. Bien. ¿Usted qué relación tiene con la señora Silvia Morsap? Familiar, le pregunto, si la tuviera. Relación familiar directa ninguna, sin embargo, la señora Silvia y yo nos conocemos de toda la vida y hemos tenido una relación familiar cercana en la medida en que Ignacio Barraquer Coll era mi papá y la señora Silvia fue la segunda esposa de mi papá
durante pues muchos años, muchos últimos años de la vida de mi papá. Vale. Señor abogado, tiene su turno, hasta 20 preguntas. ¿Por qué cree usted que la clínica tiene un mejor derecho por tener un nombre comercial sobre una marca? Un momento, abogado, micrófono, espérate, micrófono. La causal. Sin impertinencia está provocando conceptos jurídicos. Si da lugar con la objeción, reformule la pregunta. ¿Desde cuándo tenía conocimiento de que las marcas no fueron o no estaban en poder de la clínica Barraquer o de la sociedad en este caso? No, si lo sabe, respondo así. Es que no me queda clara la pregunta. ¿Qué pena? Okay. ¿Desde cuándo tenía conocimiento de que la clínica o la sociedad en este caso no era propietaria o no era titular de los certificados de marcas? Pues Oftalmos S.A. tiene conocimiento de esa situación desde el mismo momento en que Ignacio Barraquer registró las marcas, porque cuando Ignacio Barraquer registra las marcas era el representante legal de Oftalmos S.A. y los actos que el representante legal de una sociedad realiza, pues la sociedad los conoce. En la contestación de la demanda se menciona que sorpresivamente tuvieron conocimiento de que esas marcas no estuvieron en cabeza de la sociedad y que no conocían que desde 2012, antes de la muerte del señor Ignacio, estuvieran adjudicadas a él. ¿Qué percepción le genera eso a usted en cuanto a la diligencia misma de la sociedad en cuanto a esos conocimientos del estado de las marcas? Un momento, micrófono. No da lugar si se mantiene la pregunta, repítala. Teniendo en cuenta que dentro de la contestación de la demanda mencionan que tuvieron conocimiento repentinamente y sorpresivamente a partir de la muerte del señor Ignacio, y que ustedes o que la sociedad no tenía conocimiento de que esas marcas estaban a nombre de la sociedad, ¿qué percepción le genera a usted en cuanto a la diligencia de la sociedad, del conocimiento de la Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas de que aleguen que no tenían conocimiento de eso? La percepción que eso a mí me genera es de una indebida comunicación interna a nivel corporativo. ¿Tenía conocimiento de que se inició un proceso de familia, o en este caso más precisamente se inició un proceso de sucesión el año pasado por parte de los otros 3 hijos del señor Ignacio? Sí, claro que tenía conocimiento porque yo soy uno de los demandantes o de los iniciadores de ese proceso. No más preguntas. 3 preguntas. Si lo tuvieran para aclaración o refutación. Micrófono, por favor. Doctora Barraquer, usted nos ha dicho que Oftalmos solicitó el registro, que el señor Ignacio Barraquer, su papá, solicitó el registro de las marcas. ¿Desde hace cuánto tiempo, tiene usted conocimiento si el señor Ignacio Barraquer reconocía que esas expresiones eran propiedad y eran de la clínica Barraquer y de Oftalmos, o si tenía intención de cederlas o transferirlas a Oftalmos? Bueno, sí, él tenía conocimiento, porque cuando él toma la decisión de registrar las marcas en el año 1994, eso obedece a una circunstancia de urgencia en la protección de las marcas, en la medida en que se detectó que hacia el sur de Bogotá, no sabría decir exactamente en dónde, apareció una óptica Barraquer, y esa razón llevó a tomar unas medidas de urgencia en el registro de las marcas para poderlas proteger del indebido uso que terceras personas completamente ajenas
a la clínica Barraquer y a la familia Barraquer se estaban aprovechando del buen nombre que Barraquer tiene en la oftalmología. Y en esa medida, en un afán de protección de las marcas, se hizo el registro mismo, que por los efectos de trámite era mucho más fácil hacerlo a título personal, pero había una urgencia manifiesta en la protección de las marcas. ¿Tenía intención de saberlas y de dársela a su real dueño de la clínica Barraquer? Sí, tenía la intención de ceder las marcas. ¿Hace cuánto usa la expresión clínica Barraquer y el apellido Barraquer ligado a los servicios o a los productos de oftalmología oftalmos? Desde el año 1963, cuando fue creada, ininterrumpidamente hasta la fecha. Tiene un establecimiento de comercio bajo el nombre Clínica Barraquer, tiene un edificio de su propiedad ubicado en la avenida Calle 100 con carrera 19, en donde aparece claramente el nombre Clínica Barraquer en la fachada, que además coincidencialmente ha sido el mismo siempre, nunca ni siquiera se ha cambiado el letrero, y el giro ordinario de su objeto social se hace a través de su establecimiento de comercio Clínica Barraquer. No. Muchas gracias. Doctora Eugenia, en una de sus respuestas anteriores nos indicaba que conoce a la señora Silvia Moore porque tuvo una relación con su papá, el señor Ignacio Barraquer. A partir de ese conocimiento, ¿desde qué fecha más o menos cree que la señora Silvia Moore conoce que existe la clínica Barraquer? Esa pregunta es para ella, no. Cámbiala. Retiro la pregunta. Sí. Doctor Eugenia, ¿ha otorgado usted algún poder o alguna autorización a la señora Silvia Moore para que actúe en nombre de la sucesión o en nombre de los herederos? No, señor, no he otorgado, ni yo, Eugenia Barraquer Surdiz, ningún poder, ni en mi condición de representante legal de Oftalmos S.A. tampoco se ha otorgado ningún poder. En una respuesta anterior nos dijo que ya se había iniciado un proceso de sucesión. ¿Sabe usted si dentro de ese proceso se asignó como albacea o se le asignaron funciones de administración de la herencia a la señora Silvia Moore? No, señor. El proceso de sucesión en efecto está iniciado, pero en el proceso de sucesión que está en este momento en curso no ha concluido. Ni los herederos hemos llegado a ningún acuerdo para nombrar un representante de la herencia, ni el despacho judicial que conoce del proceso ha nombrado ningún representante de la sucesión. Luego, en este momento, el proceso, la sucesión sigue sin que exista nadie que pueda formalmente representarla. No más preguntas. Muy bien, ¿tiene algo más que agregar o añadir a su declaración?
No, señor, en este momento considero pues que todo el tema está claro, simplemente pues me plego a las manifestaciones que en su oportunidad hizo el Instituto Barraquer de América. Vale, muchas gracias. ¿Puede retirarse del estrado? Sí, toma asiento, por favor. Bien, señores, luego de practicado los interrogatorios, voy a decretar un receso de 5 minutos, por favor. Le pido muy amablemente a todos los asistentes se retiren de la sala, ya los llamo. ¿Listo? Bien, reanudamos la diligencia. Tenemos lo siguiente, y es que de acuerdo con lo previsto en el artículo 278 del Código General del Proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 278 del Código General del Proceso, encuentro un fundamento para dictar sentencia anticipada basándome en la causal de falta de legitimación en la causa. Me explico, señora Silvia, señores demandantes. No encuentro demostrado que usted tenga la titularidad sobre las marcas objeto de este proceso de infracción marcaria. Si bien me ha dicho que usted actúa en nombre de la sucesión del señor Ignacio, lo cierto es que no está acreditado en el expediente al día de hoy que usted, Silvia Morsat, sea la dueña de esas marcas. Y no es suficiente con decir que actúa en nombre de la asociación, porque le pongo un ejemplo jurídico muy sencillo. Tanto derecho puede tener usted en que se le adjudiquen las marcas como también la otra heredera y el hermano, si es que lo hubiera lugar. Me explico. Las reglas de la asociación son básicas y lo enseño en clase en forma muy sencilla. El amor desciende, asciende, se va a los lados, vuelve y baja. Primer orden, los hijos. Segundo, los padres, los ascendientes. Tercero, los hermanos, si no hubieran los primeros dos. Cuarto, los sobrinos. Y quinto, el Instituto de Bienestar Familiar. Listo. ¿A qué punto voy? Al punto que voy es que para un proceso de infracción marcaria, de acuerdo con el artículo 155 de la edición 486 de 2000, señala que los derechos del titular de una marca, entendiéndose como tal a la persona a la que se le concedió el registro, y según el expediente, a quien se le concedió el registro fue el señor Ignacio Barraquer Col, quien ya falleció. Ok. Hay que ver dentro de esa mortuoria, dentro de esa sucesión, a quién se le va a adjudicar ese registro marcario. Y el hecho de que usted sea cónyuge supérstite del señor Ignacio, en paz descanse, eso no la convierte automáticamente usted en titular de esa marca. Por eso le pongo el ejemplo bastante evidente y diciente.
¿Y es cuál? Tanto derecho podría tener usted como ella, que es la hija. Y ojo, estoy hablando solo de herederos conocidos. Podría haber herederos desconocidos. Es decir, un cúmulo de situaciones que nos lleven a concluir que no existe certeza, y el expediente así lo demuestra, de quién es el real titular de esos registros marcarios que ustedes aducen o alegan que han sido infringidos por los demandados, en este caso la empresa Sociedad Oftalmos y el Instituto Barraquer de América. Nótese lo siguiente, mucha atención. En el hecho 3.12, folio 7, o en el hecho 3.9.2 de la reforma de la demanda, folio 64, cuaderno 2, se indica que el titular de las marcas es el señor Ignacio Barraquer Coll. También en el hecho 3.13, folio 7, o en el hecho 3.9.4 de la reforma de la demanda, folio 65, cuaderno 2, se dice que el titular de las marcas está en cabeza del señor Ignacio Barraquer Coll. Abro comillas y cito, y prueba de ello son los certificados de registro expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a su nombre, es decir, a nombre del señor Ignacio. En igual sentido, el hecho 3.16, folio 8, o 3.9.7 de la reforma de la demanda, en el cuaderno 2 se dice que mediante comunicación dirigida a las demandadas se le comunicó que debían suscribir un contrato de licencia de uso de las marcas que se encuentran a nombre del doctor Ignacio Barraquer. ¿Qué tenemos? Que después de analizar los documentos, los argumentos de la demandante, así como este material probatorio que ahora en el expediente, no se evidencia o se puede mejor concluir que el actual titular de las marcas sea la señora Silvia Morsap. O sea, no se evidencia que esa situación ocurra. Pues revisados los certificados que obran a folios 10, 11, 12 y 14 del cuaderno 1 de este proceso, el titular para la fecha de expedición de esos registros es el señor Ignacio Barraquer y no la aquí demandante, es decir, la señora Silvia. Nótese que esto no es un punto novedoso, que el abogado o que los abogados no hubieran podido ver venir. Me refiero a los dos, ni demandante ni demandado, no. No fue algo novedoso. ¿Por qué? Porque nosotros, es decir, este juzgado, se le informó al demandante en varias oportunidades que no estaba demostrado que quien fuera el titular de las marcas fuera la señora Silvia. Ejemplo, en el auto inadmisorio número 21-12-6 del 15 de marzo del 2017, folio 32, cuaderno 2, se le solicitó, por favor tráigame o copia de la escritura testamentaria donde se pueda concluir la titularidad sobre los bienes intangibles aquí discutidos y en caso que no se hayan transferido los derechos sucesorales que se le requirió. 2. Que le indicara el nombre de los herederos determinados del señor Ignacio Barraquer. También, frente a lo cual el demandante únicamente lo que hizo fue aportar copia de los registros civiles de los herederos determinados del señor Ignacio Barraquer Coll, documento que no prueba que la señora Silvia sea la titular de las marcas. Sumado a lo anterior, tenemos que en el auto que resolvió medidas cautelares, es decir, el 299-46 del 12 de abril de 2017, folio 56, cuaderno 2, se negó esa medida cautelar informándole a la demandante la carencia de material probatorio con el que demostrara la titularidad de las marcas en su nombre. No obstante lo anterior, no existe prueba sobre el particular. En ese orden de ideas, señores, me permito dictar sentencia anticipada, en virtud de la cual negaré todas las pretensiones de la demanda por, repito, falta de legitimación en la causa. Así las cosas, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, negar las pretensiones de la demanda. Segundo, condenar en costa y agencia en derecho a la parte demandante. Para tal efecto, fíjese la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por conceptos de agencias en derecho. Esta decisión la notifico en estrados. Abogado, le estoy notificando la sentencia. Muy bien. Conforme. Conformes. Muy bien, se concede la apelación en el efecto suspensivo. Señor abogado, tiene la oportunidad para presentar los reparos de inconformidad en este momento o dentro de los 3 días siguientes a esta diligencia, como usted a bien lo tenga. Presentaré dentro de los 3 días siguientes. Muy bien, señores, a todos les agradezco mucho su puntual asistencia. Muchas gracias. Se levanta la sesión.